São tantos días que nem sei qual lua. 7:06 de esta mañana de jueves 16 de octubre. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio y yo que les recuerdo que si la batería de su coche les falla pueden llamar a este o este baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora, pero también les pueden encontrar aquí en Arrecife, en la calle Muyay 75. Não é por falta de tentar que lua vai, que lua vem, mas hoje também não vai dar. Lua vai, lua vem. Y para estos próximos minutos nos acompañan en la mesa de análisis Pedro Martín, muy buenos días. Erika, compañera audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Valentín Aullanet, buenos días. Buenos días, Erika, buenos días, Pedro, y buenos días a la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Está entrando un crucero? Perdón por decirlo así, pero es que claro, está todo oscuro y de repente veo las lucecillas ahí, tiquití, tiquití. Un crucero grande, porque ayer enorme. Había uno, pero no era tan grande. Hoy ya empieza, bueno, estamos ya inmersos en la temporada de crucero. Ya lo vimos el fin de semana pasado y va a ser la tónica habitual, ¿no? Con el incremento incluso que se espera, ¿no? De más de que era un 6%, creo que de 6 o más incluso. La verdad que hay muy buenas perspectivas, ¿no? Para esta temporada. El programa está más o menos ya, quiero decir, está establecido, no se sabe. Sí, de un año para otro ya se sabe. Los que van a venir y tal, y bueno, y se hablaba incluso de eso, de lo que decía Pedro, de un incremento y de, bueno, no recuerdo la cifra, pero vamos, más de 15.000 personas pueden pasar en este tiempo por Arrecife, ¿no? Y de ahí que el Ayuntamiento de Arrecife haya puesto en marcha, digamos, esos turnos especiales para el tema de los taxis, que yo no sé exactamente cómo estarán funcionando, supongo que tienen que pasar unos cuantos días para conocer también qué tal va. Que a mí, cuando lo pusieron, dije, oye, me alegro, porque creo que es una medida que la gente reclamaba, lo habían dicho también desde la cooperativa del taxi en San Bartolomé, decía, oiga, si hay problemas en Arrecife, pues también que establezcan turnos como los tenemos nosotros y demás. Y como se tuvieron en su momento, aquí antes cada parada tenía un turno, ¿no? Cada licencia sabía dónde se tenía que poner de forma obligatoria si salía a prestar el servicio. Tú te puedes quedar en tu casa y no pasa nada. También hay medidas para evitar eso, ¿no? Porque para que no se quede desabastecida de ese servicio la capital o en este caso Arrecife, pero me parece también acertadísimo, ¿no? Esa división, ¿no? En 3 grupos, creo que va un grupo a la Marina, otro grupo va al Puerto de los Mármoles y un tercer grupo se tiene que quedar como retén aquí en la capital, porque es verdad que cada vez que venía una cantidad importante de cruceristas, pues casi todo, y como es lógico, que al fin y al cabo es un servicio público, pero también es un negocio que tienen que mantener ellos. Mira que estamos hablando mucho de autónomos últimamente, tienen que afrontar una serie de gastos y evidentemente es muy rentable, ¿no? El servicio para el tema de los cruceros. Y mira que no era tan difícil, ¿no? No se me escucha. ¿Volver al pasado? Es que claro, volver al tienes pasado, tienes la planificación de los cruceros, tienes una serie de licencias, pues establecen unos turnos. Oye, el día que le toca a una serie de licencias quedarse en las paradas, a lo mejor en las paradas tienen que esperar, pero hay un montón de gente que llama por teléfono, estás en no sé dónde, no tienes parada cerca y lo que haces es llamar y ahí siempre habrá un taxi para recogerte, que eso es lo que se trata, eso debe funcionar bien. Yo la verdad que no cojo taxi, pero no por nada, sino porque como vivo fuera de Arrecife también, en Arrecife cuando vivía aquí caminaba por todos lados, porque a mí me encanta caminar y luego fuera pues también es que no cojo taxi, pero las veces que lo he tenido que coger, yo personalmente no he tenido problema, pero claro, y lo cojo de allá. La queja, el mayor número de quejas se producía a la hora de ir las personas mayores a ir a hacer la compra, tener que cargar con ella y no tener un vehículo, o en el hospital también habían quejas, siempre coincidiendo con días de crucero, pero yo creo que pues, aplicando un poquito esta fórmula u otras que se podían haber aplicado, se soluciona perfectamente, ¿no? Tampoco, y si no se pide auxilio, pues se puede poner la zona de prestación conjunta si se declara por parte del Cabildo, igual que se ha declarado en alguna ocasión al aeropuerto, al puerto también, o incluso al mercadillo de ya que lo has nombrado, pues vamos con el fantasma de los autónomos, porque yo un poco, sí, Valentín ayer creo que decía algo, pero ahora añaden más porque es verdad que se han pronunciado más voces. Lancelot Digital, perdón, en una pieza recoge
recoge la postura de UGT, que se muestra a favor, ¿no?, de lo que supondrá en positivo esa subida de cuotas a autónomos de forma diferenciada, digamos. Evidentemente se le sube más a quienes ganen más y menos a quienes ganen menos. Aún así la subida, creo que no sé si la mínima estaba en torno a los 20 euros. No. Al mes. Al mes. Sí. Sí, Entonces, y es verdad que el Partido Popular en Lanzarote... 200 al año. 200 al año son y así es como si fuera un escalonado donde puedes pagar incluso hasta 1.000 euros, creo que es de subida, si llegas al tramo de los 6.000 euros de ingresos, no, de beneficios, ¿no? O de ingresos, no lo sé. Ahí ya me pierdo un poco. Para eso los autónomos tenemos unas asesorías que son maravillosas y que uno no tiene, pero sí es verdad, pero para temas de información, ahora mismo precisamente estaba viendo un gráfico que ha colgado a través de los diferentes diarios digitales y creo entender que la mayor subida es 1.000 euros o que puede llegar a 1.000 euros un autónomo si llega a cobrar 6.000 euros al mes, que es un pedazo de sueldo. No, yo como no lo he visto nunca, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿A ti qué te parece? Porque también es verdad que el Partido Popular de Lanzarote decía, la presidenta Astrid Pérez ha dicho que es un sablazo, en sintonía con lo que manifestaba, nada más conocer la noticia, el propio vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que también es responsable de la cartera de autónomos, digamos, en el Gobierno de Canarias. Están hablando... No. Perdona, Erika, que te interrumpa. Manuel Domínguez ayer, no sé si se llama intervención o no, pero hacía una especie de comunicado a través de redes sociales argumentando que en Canarias ellos no lo iban a tolerar y la fórmula para no tolerarlo, porque si lo aprueban a nivel nacional, pues no va a quedar otras narices que afrontarlo, es a través de ayudas por parte del gobierno de Canarias, que no sé si hay capacidad suficiente o no para ayudar a los autónomos con desde el gobierno canario, ¿no? De hecho, ya lo han hecho, te lo digo, porque además yo me he acogido el primer año, que fue en mi caso en el 2023, el primer año tenías cuota cero, y después además... Sí, pero Valentín, perdona que te interrumpa, es subvencionar el primer año a un autónomo que paga como máximo por ser primerizo 294, creo que está ahora, pues te subvencionan 200 y pico. Pero ponte tú en el caso, hay mucha gente, lo decía la estadística, que nos acogemos todos, porque al fin y al cabo también somos los autónomos, somos latinos, somos castellanos, somos españoles y hacemos lo mismo que hacen todos los españoles, intentar pagar lo menos posible. Todos se han acogido a ese mínimo. Si se te lanza hasta 1.000 euros, yo no sé cómo se va a soportar eso desde el punto de vista de una administración. No, y después otra de las acciones que tuvo Manuel Domínguez y el gobierno de Canarias era subvenciones para... que lo adelantaban entero, para montar tu propia empresa, etcétera. Y bueno, y ahí había unas subvenciones que el requisito era mantenerte como autónomo como mínimo 3 años. Pero esas cuantías eran, bueno, que después tenía letra pequeña, porque después eso en la declaración de la renta te pegaban un pequeño sablazo, pero las partidas de subvención por mantenerte 3 años eran al año fue de como 6.000 euros para hombres y como 8.000 euros para las mujeres que se pasasen al régimen de autónomo. Que hombre, que son unas ayudas, después ya te digo, te pega el sablazo Hacienda, pero con más de un 20 y pico %, pero oye, son ayudas. Yo creo que lo de ayudar está muy bien. Aquí depende, porque te dicen, no, UGT dice, el argumento es para que después tenga una mejor pensión. Si me permites, porque esta medida en general, la subida de cuotas de autónomos, y esta es la pregunta que les quería lanzar, porque Valentín está yendo por ahí y es para que la gente, o sea, el objetivo al final es reforzar el sistema de pensiones y adaptarla a las nuevas necesidades económicas. En adaptarla a las nuevas necesidades económicas cabe cualquier cosa. En cuanto a reforzar el sistema de pensiones, la pregunta que les lanzo: ojalá en España las administraciones públicas se gestionaran como una empresa privada, porque así no se perderían gastos, no se gastaría de forma superflua en cosas que, quiero decir, se malgasta mucho dinero en España. Yo me pregunto que si las administraciones, si la administración pública fuera mucho más eficiente, haría falta incrementar tanto para que sean los autónomos, en este caso los que aporten a las pensiones, que todos tenemos que aportar a las pensiones, ¿no? Uh-huh. No lo sé, es la pregunta un poco que les lanzo, porque yo aquí lo que veo es
aprobar medidas desde que me parece bien, o sea, si aún así hacen falta, vale, pero tú no puedes tener una administración incompetente en muchas materias y en muchas ocasiones, gastona, porque es gastona, y gastona en chorradas, y luego decir que vas a apretar el cinturón. Amigo, apriétese usted el cinturón primero y apriétemelo a mí si quiere, pero cuando usted lo tenga bien apretadito. En chorradas o en intereses partidistas, porque, a ver, el mayor gasto que tiene previsto, vamos a decir, superfluo, entre comillas, el gobierno central para este año es el pago de la deuda a las comunidades autónomas. ¿A cuento de qué? Yo creo que cada uno tendría que apechiguar. Al fin y al cabo es el traslado de una deuda de una administración que nos representa pues en cada comunidad a afrontar todos los españoles la deuda, pero también eso hay que apechiguar con ese tipo de gastos. Por cierto, les acabo de mandar un oyente, amablemente nos ha mandado una tabla, se las acabo de mandar a los dos, el que la sepa entender que la entienda. Yo en estos temas tengo que decir que soy un ignorante. Hay otra tabla que he visto yo, que ahora no la tengo por aquí, pero que es como más sencilla, en función de los ingresos. Sí, esto lo cubre todo. Sí, que en función de los ingresos que tengas tú, qué tipo de subida. Bueno, de hecho le preguntas al ChatGPT que te haga una tal, incluso y si le dices qué ingresos puedes tener le tú cuentas al tu mes, historia personal. Claro, te hace directamente un plan a tu medida. Yo lo que no entiendo es una cosa, vamos a ver. UGT, esto es para mejorar las pensiones. Bueno, da la sensación de que ¿quién está mejor? Una persona que está en el régimen de autónomo o una persona que está en el régimen normal. Yo creo que un asalariado, pero es que yo estoy en el otro lado. Claro, pero es que relativo. Todo el mundo tiene clarísimo dónde se está mejor. Entonces resulta que a los que están peor... Bueno, depende. Eso no, depende. pero mira, depende. para si eres todo. Un asalariado no, pero en la administración pública estás mucho mejor que si estás como un Hombre, asalariado por supuesto, en la administración privada. Por supuesto, si eres un funcionario estás mejor en cualquier lado. Pero eso está claro. ¿Por qué? Porque tienes una nómina fija, tienes unos ingresos fijos, en muchos casos tienes hasta 14 pagas. Es decir, los autónomos cuando no trabajan, o sea, si no facturas no cobras, pero sí que tienes que pagar los impuestos. Sí que tienes que pagar los 300 euros casi todos los meses y sí que tienes que pagar, tienes que hacer la declaración de la renta, etcétera. Quiero decir, entonces resulta que tenemos dos formas de afrontar el mercado laboral y resulta que para los que se supone que están en peores condiciones, son a esos a los que se les suben las cuotas. No lo entiendo. Es decir, ¿qué quieres? ¿Cabrear a los autónomos? ¿O qué? Es que no. Y después dentro de los autónomos hay muchas categorías. De hecho, por ejemplo, en lo que acaba de pasar Pedro se ve claramente. Hay autónomos de 1 o 2 personas y hay autónomos a lo mejor pequeñas pymes, macro claro. Y no sé qué, todos esos nombres de esas grandes empresas. Y claro, hombre, las macros normalmente, pues en teoría son otro tipo de sociedades, pero sí puede ser una macroempresa en función de que sus trabajadores sean autónomos, que las hay también. Entonces yo puedo entender que ahí se puedan ganar cantidades importantes y que tributes en función de esas cantidades, pero es que estamos hablando de que la mayoría de los autónomos están en un tramo que vamos. Vamos a cambiar de asunto porque si no avanzamos, Valentín y yo sé que aquí podemos pegarnos un montón de rato. Creo que era ayer que mandaba nota de prensa al Partido Socialista de Lanzarote denunciando porque la nota se dirigía al presidente del Cabildo, es habitual esto, que Betancor fuerza una prórroga de la emergencia hídrica para tapar su incompetencia en la gestión del agua. Y la Asamblea General del Consejo Insular de Aguas, o sea, el Cabildo informaba a través de nota de prensa que la Asamblea General del Consejo Insular de Aguas avala mayoritariamente la prórroga de la emergencia hídrica de Lanzarote y La Graciosa hasta febrero del 2026. Así que yo les pregunto... ¿Si Osvaldo Betancor es un incompetente? No lo según el partido, sí, por esa regla de 3. ¿Qué les parece? Nada más que un pequeño apunte, por esa regla de 3, el antiguo presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, es un incompetente. El antiguo presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que coincide conmigo en el nombre, es un incompetente, y los actuales también han sido competentes, porque creo que Fuerteventura acaba de levantar la emergencia hídrica hace escasas fechas y Tenerife también lo ha prorrogado durante un espacio importante de tiempo en el mandato pasado y en esto. Digo
digo para esa aseveración solo. Y después con respecto a la emergencia, yo creo que es una medida que yo creo que todos esperamos, que nadie se creía o nadie esperaba y nadie planteaba la posibilidad de que la emergencia hídrica, esta situación de crisis hídrica que hay en Lanzarote, se solventara en 6 meses. Estamos hablando de administraciones públicas al fin y al cabo. Bueno, tenemos la experiencia de Fuerteventura muy cerquita, que se prorrogó hasta en 3 ocasiones, ¿puede ser? 4 ocasiones, estuvo 2 años en emergencia hídrica. Y oye, y el otro día hace un par de semanas, cuando la presidenta Lola García dio la rueda de prensa y empezó a dar cifras, oye, es que han aumentado la producción de agua en un 60%. Y en ese plazo, es decir, yo le pongo el cuña a todo lo que ha dicho Pedro, a ver, simplemente por el hecho de que la emergencia hídrica continúa o no continúan los cortes o no hay pueblos de la isla que tienen cortes de agua, entonces tienes que mantenerlo. ¿Por qué? Porque no puedes solucionarlo, como dice Pedro, en 6 meses. Y después, simplemente la declaración de la emergencia hídrica te permite, por ejemplo, que cuando se elaboren los presupuestos regionales de la comunidad autónoma haya una partida destinada a aquellas islas que están en emergencia hídrica. Mira, ahora tenemos un competidor menos que Fuerteventura, ahora solo estaríamos, porque ayer el Cabildo de Tenerife renovó prorrogó la emergencia hídrica. Y eso te permite... Otro incompetente. Era, con el apoyo del Partido Socialista, que está en la oposición. Vale, pues ahí te permite afrontar o acceder a unas subvenciones porque estás en emergencia hídrica. Y ya solo por eso vale la pena. Y sobre todo porque continúan las restricciones de agua. Y otra cosa, quien refrenda y quien aprueba y da el visto bueno a la prórroga es la Junta General, que no es Asamblea, sino Junta General del Consejo Insular del Agua. Ayer fueron 24 personas, representantes de administraciones públicas, asociaciones del sector primario, agrícola, ganadero, fueron sindicatos, fueron organizaciones de consumidores, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una representación de lo que es la sociedad de Lanzarote. Y ayer fueron 24 personas, son 31 los miembros, fueron 24 personas, 22 votaron a favor de la prórroga, 2 se abstuvieron, que fue el Ayuntamiento de Yaiza y Comisiones Obreras, que ya lo hicieron en la anterior prórroga, y después está No fueron 22 las que votaron a favor, fueron 20, si yo no me equivoco. Exacto, 20, 2 abstenciones y 2 votos en contra, efectivamente. Que son del grupo del socialista en el Cabildo y del Ayuntamiento de Tías. Y el Ayuntamiento de Tías. Si hubiese ido a Aría y San Bartolomé, probablemente hubiesen hecho lo mismo que hicieron en la anterior declaración. Que no hubiese cambiado nada, ¿no? Y no, porque lo apruebas con mayoría. Y la cuestión, ¿cuál es? Pues una cuestión ideológica. Aquí el Partido Socialista ni en aguas ni en nada es capaz de intentar apoyar las medidas que se toman. ¿Qué hacen? Pues denigrar, criticar, no sacar al presidente del Cabildo, que es su objetivo. A mí me quedaba la duda, justamente que me lo acabas de aclarar, me quedaba la duda dentro de la nota de prensa que mandaba el Partido Socialista de legalmente cómo es la figura, porque ellos criticaban que no se llevara que no se consensuara, digamos, esta decisión de prorrogar, pero por lo que me estás diciendo sí se consensúa. Yo ayer estuve informándome un poco de la emergencia hídrica en Fuerteventura, que digamos que nos tiene unos pasitos por delante de lo que a nosotros nos podría venir. Y lo que entendí es lo siguiente: se prorroga la emergencia, la declaración de la emergencia hídrica, ¿qué es? Es una situación excepcional, ¿verdad? Vale, pues se prorroga cuando se considera que persisten circunstancias, que es un poco lo que ha dicho Valentín, cuando persisten circunstancias que justifican mantener esa situación excepcional. Hablamos de escasez, de riesgo para el abastecimiento, de averías, de redes deterioradas. ¿Existe esa situación? Sí. ¿Se prorroga? Vale. Bien. Y luego, otra cosa que estuve investigando es, ¿sirvió para algo la emergencia hídrica en Fuerteventura? La declaración de la emergencia hídrica en Fuerteventura, la conclusión que yo saco en base a los datos aportados, tanto por el CAF como por el Consorcio de Aguas y el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, tienen unos nombres un poquito diferentes, pero es lo mismo, las medidas asociadas a la declaración de emergencia hídrica sí que han tenido efectos verificables. Y si yo no me equivoco, aquí ya hay partidas económicas, 7 millones por un lado, que han llegado y
¿5 más? Sí, después, bueno, los 5 más es del famoso acuerdo marco, pero esos son fondos del consorcio del agua, que es lo que te permitía, pues, en vez de sacar a concurso obras determinadas, tú tienes una planificación de las tuberías que tienes que renovar y tienes a 3 empresas, que son 3 empresas de Lanzarote, a las que acudes cada vez que tienes que arreglar un trozo y eso agiliza muchísimo todo el procedimiento. No tienes que sacar un concurso cada vez que quieres arreglar un tramo de tubería, ¿no? Y eso te lo permite también, el acuerdo marco te lo permite, digamos, el paraguas de la emergencia hídrica. Espérate, ¿y en Fuerteventura no está Blas Acosta con Lola García? Sí, sí. Blas Acosta del Partido Socialista. Como presidente y ahora está como vicepresidente. Están juntos gobernando, están juntos en lo de la emergencia hídrica. Yo es que quiero que, o sea, de verdad. Por eso te decía que si era una incompetente también Blas o Pedro Martín, que fue el presidente anterior del Cabildo de Tenerife. En fin, la subida de tarifas de los centros turísticos. Ayer se aprobaban las cuentas de los centros. 50,9 millones. Unos presupuestos que unas cuentas que según explicó Ángel Vázquez ayer en Café de Periodistas son conservadoras porque faltan los presupuestos con el techo de gasto, con no sé qué, entonces ellos van a ser conservadores y no incluyen dentro... Son los presupuestos para el próximo año, exactamente, ¿verdad? para 2026. Y no incluyen dentro una subida tarifaria que también se llevaba ayer, pero que se dejó sobre la mesa. ¿Por qué se dejó sobre la mesa según Ángel Vázquez? Porque los turoperadores le llamaron y le dijeron, oiga, nosotros ya tenemos vendidos los paquetes turísticos hasta final de año, por favor, no podemos alterar, esto ya está vendido, tú no le puedes subir el coste a tal, y espere un poco. Y entonces él dijo que sí o sí se van a subir las tarifas en enero de 2026. Oye, yo no es por nada, pero con lo que cuesta Cumbre 8 no se dieron cuenta de que los turoperadores... tenían los paquetes vendidos hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Por lo menos habría que exigirle un poquito más de rigor, digo yo, a la hora, porque lo de ayer yo no escuché la entrevista porque estaba en tránsito hacia mi casa, pero hombre, no sé la explicación que dio. ¿Esa que te estoy diciendo? Sí, pero... Sí, a ver... Hombre, a ver, si tú tienes un asesoramiento que cuesta 1 millonada, que te recomienda una subida, que bueno, vamos a ver si no nos morimos de éxito con esta subida, que mira, mientras tengan estudios que avalen que no es una subida exagerada de precio y que la satisfacción del visitante pues no lo ve, no rechaza ese tipo de medidas, pues vale, pues manténganla. Pero, hombre, el asesoramiento está para que no cometas situaciones como la que se produjo en ese Consejo de Administración, que tuvieron que retirarla porque nadie se había dado cuenta que o en este caso la empresa asesora y que propuso la medida no se dio cuenta que habían paquetes de turoperadores vendidos hasta... Hombre, eso hay que exigírselo a la empresa, digo yo, que no puede... Coño, que están cobrando 3 millones de euros o más, no lo sé. Bueno, yo no sé cómo ha sido exactamente, pero a ver, hay una cuestión que es que la empresa que te asesora te puede decir que una nueva subida de tarifa, además con una intencionalidad finalista, por ejemplo, para temas de carácter medioambiental, lo que sea y tal, es una propuesta tal, pero a lo mejor no te dice cuándo la tienes que aplicar, es decir, a lo mejor es la gestión política en este caso, o la gestión del propio Consejo de Administración, quien ve el momento adecuado, y efectivamente probablemente es lo que dice Pedro, es decir, oye, a lo mejor no tenías que haberlo consultado antes pero bueno, de todas maneras se ha hecho bien porque se ha dejado sobre la mesa, con lo cual los turoperadores y agencias de viajes ya saben que los paquetes los siguen manteniendo hasta final del año, pero que al próximo año van a subir. Sí, pero la subida esa, ¿qué les parece? A ver, a mí me parece, mira, las camas de los hoteles aquí en toda Canarias han subido. Y la gente lo sigue pagando. ¿Por qué? Porque además también desde lo privado se ha hecho un esfuerzo por mejorar la calidad de los establecimientos, por ofrecer mejor servicio, y se han subido. Todos los meses vemos como el incremento de los ingresos del turismo, entre otras cosas, porque se ha subido el precio de las camas hoteleras. Oye, no pasa nada porque tú también subas el precio de la... Pero es que ya lo subieron el año pasado. En enero del año pasado. Ya lo subieron el año pasado. ¿Y te acuerdas que decía que iba a ser bueno? Y el objetivo era que, el objetivo, quiero decir, han mejorado los ingresos, ¿vale? Y hay con menos gente acudiendo a los centros turísticos. Una de las cosas que pretendemos también es evitar esas masificaciones. Yo, si me permite, Valentín, yo le voy a comprar en este caso la argumentación a Jorge, que creo que lo dijo antes de que entrara Ángel ayer en televisión.
En este momento tenemos una situación de euforia, ¿no? De que todo, mira, que prácticamente todo se puede meter dentro del turismo porque todo vale, lo asimila todo, hay bastante por adquisitivo, tenemos una situación macroeconómica bastante boyante, pero no vamos a estar en la misma situación siempre. No sé, habría que actuar con un poquito más de cautela porque después si tú me dijeras que esos 50 y pico millones o 50 millones más lo que puedan venir con el incremento de tarifas es para ver una mejora significativa en todo lo que vemos los ciudadanos de Lanzarote, vale, bien, la compro. Mírame, que el rendimiento del turismo desde el punto de vista público repercute en los ciudadanos. Pero cuando yo veo la misma isla de siempre, ¿qué quieres que te diga? Yo ahí... Vamos a cambiar de asunto, pero radicalmente además, y me encanta porque esto yo creo que también ustedes van a sacar muchas preguntas como yo. Les cuento, apunten bien, porque esto es muy interesante. Yo ojalá pudiera ir, pero estoy en horario laboral. Creo que no voy a poder ir. A lo mejor puedo preguntarle al jefe. El próximo martes 21 de octubre, la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa organiza una formación intensiva en su sede sobre sinergias inteligentes. La inteligencia artificial, de la que todos hablamos y seguramente todos usamos a diario, nos estamos enganchando mucho, pero cómo se conecta esa inteligencia artificial, que está muy bien y todo lo que ustedes quieran, con la inteligencia emocional, que apenas estamos a veces en pañales con la inteligencia emocional y ya estamos con la inteligencia artificial a tope. Bueno, pues una de las ponentes de esta cita del próximo martes 21 será Nancy Madrazo. Ella es coach ontológico. Muy buenos días. Buenos días a ti, a todos los compañeros y a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que va a ser muy interesante esa ponencia esa jornada, digamos, esa formación intensiva al final del martes. Lo primero, yo digo coach ontológico y estoy segura de que los oyentes no me siguen, Nancy. Bueno, cuéntanos un poco de ti. Sí. Bueno, yo soy coach ontológico internacional. La ontología interviene cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Qué dices cuando dices o qué te cuentas de tus historias personales, de tu experiencia de vida, de lo que estás pasando en el presente? ¿Qué te cuentas que te genera, por supuesto, unas emociones? Y esas emociones las traduces en acciones. Entonces, de repente, tanto en una organización, en el ámbito deportivo, en la vida, en un individuo, puede pasar que lo que está sucediendo no me gusta y el coach es un entrenador del ser de las personas en donde revisamos todo el flujo desde tus pensamientos, emociones y acciones y te ayudamos a entrenar la mente para generar cambios y transformaciones, maravillosas y radicales, ¿no? Es un proceso. Y en este caso, también soy experta en inteligencia emocional y como bien decías, es una materia pendiente que creo algunas instituciones lo están instalando muy bien desde las infancias, porque claro, estamos tratando de instalar la inteligencia artificial que tiene un auge exponencial cuando todavía tenemos la materia pendiente de conocernos y gestionarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, en esta jornada, en este auge exponencial de esta inteligencia artificial que viene a sumar, por supuesto, mucho, y de la mano también de Centrival, que es una empresa innovadora implantada en Latinoamérica y en España, uh-huh, que está desarrollando su propia inteligencia artificial y que viene a facilitar la vida de las empresas y de las personas, hemos decidido juntarnos para obviamente dar cada uno su mensaje, ¿no? En mi caso, el módulo mío va a ser de inteligencia emocional, uh-huh, porque claro, esto genera interrogantes, genera ansiedad, genera, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezamos a usar el móvil, uh-huh, ya nuestra memoria se vio afectada. Reteníamos números de teléfono, reteníamos nombres completos y sí, dejamos de a poquito de hacerlo. Sí, ¿sí o no? Sí, sí. A mí me pasó. Sí. Bueno, yo creo, y está pasando, que estamos dejando tanto en manos de la inteligencia artificial, para los que la usamos, que el riesgo también va a ser perder nuestra creatividad, nuestro propósito de vida, volvernos dependientes, y todo esto se puede evitar si tenemos una muy buena gestión emocional para poder nosotros ser quienes comandemos la inteligencia artificial y no al revés. Uh-huh.
Me resulta muy interesante. Yo no sé si esto es solo porque es verdad que no va a estar sola. Nancy va a estar con Luis Benavente también, hablando. Él hablará sobre inteligencia artificial. Ya les adelanto que mañana va a estar con nosotros en las Voces de la Mañana. Pero hoy que estamos con Nancy, ¿a quién va dirigida esta formación intensiva? ¿Quiénes pueden inscribirse? Bueno, a ver, si tú me preguntas, yo creo que todo el mundo que el tema le resuene y esté interesado. Pueden ser, por supuesto, empresarios, porque van a ser quienes más rápidamente van a instalar estas tecnologías, pero me parece muy importante también que vengan los formadores, que vengan padres de adolescentes, que vengan emprendedores. A ver, si tú te pones a pensar, estamos todos involucrados, todos, absolutamente. Así que este es un tema que ya se habla en absolutamente todos los ámbitos, en ámbitos gubernamentales también, en el deporte. Esto nos toca a todos. Así que en realidad la charla está abierta a toda la comunidad. Va a ser en la Cámara de Comercio el martes 21 a las 10 y se pueden inscribir en la web de la Cámara de Comercio. Como te digo, en general siempre se convocan a los empresarios, a los estudiantes, a los emprendedores, pero en realidad cualquier persona que se sienta tocada, involucrada, que tenga curiosidad sobre este tema, será bienvenida, por supuesto. Claro, es que la ponencia de Nancy, para que ustedes lo sepan, lleva el título La nueva era de la mente, emociones que nos preparan para la IA. Yo desde aquí hago un llamamiento a mis jefes, por si alguno está escuchando, yo quiero ir a esta formación intensiva. Es muy interesante también para los periodistas. Bueno, le doy la palabra a mi compañero Valentín, que seguramente quiera preguntar algo. Hola Nancy, ¿qué tal? Buenos días. Hola Valentín. Bueno, acabo de buscar en Google. Que ya sabes que la primera respuesta siempre es creada ya con IA, intentando competir, digamos, con el ChatGPT y con todo. Entonces dice, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender, gestionar y utilizar las emociones propias y ajenas de manera efectiva. Yo siempre lo había relacionado, aparte de esta definición, que no sé si comparte, con un poco el tener empatía, ¿no? El saber cómo eso, gestionarlo. Yo creo que es muy, muy importante. No sé cómo vas a dirigir esa charla tuya en relación con esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo, Valentín, que lo primero y lo más importante es poner en contexto de qué es y cuáles son las patas fundamentales de esta inteligencia emocional, que muy bien dices. Una de ellas es la empatía, pero la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y en realidad vamos a comenzar por el autoconocimiento. Una persona que, en general, si yo le pregunto en sesiones personales que hago a alguna persona, ¿tú te conoces? Y algunos se quedan haciendo cric, 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 o sea, no se conocen demasiado. Y eso es peligroso porque si no te conoces no sabes a dónde vas, no sabes lo que quieres, no sabes decir no sabes diseñar tu proyecto de vida. Entonces vamos a trabajar sobre el autoconocimiento dentro de la charla. Y luego vamos a trabajar en la segunda pata y muy importante, que es la autogestión, la autorregulación. ¿Hasta qué punto soy capaz de hacer algo que no sea bueno para mí mismo o para la comunidad? Entonces no te puedes saltear esas dos que son sumamente importantes, la autorregulación, hasta qué punto voy a tener un hábito que sea destructivo, que lo vemos todos los días en la sociedad. Entonces es muy importante empezar lo más temprano posible con esta formación de las inteligencias. Y por supuesto luego viene la empatía, que es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, sin juzgar. Y esto en la sociedad, para vivir en una comunidad en paz, es sumamente importante también. Y luego vienen las habilidades sociales y vamos a seguir profundizando y cómo manejar nuestras emociones para que no nos manejen, ¿no? La ira, la rabia, los miedos que a veces nos paralizan, cualquier tipo de emoción es válida y puede ser tratada de una manera eficiente para que no nos lleve de las narices y poder nosotros gestionarla. Pedro. Nancy, buenos días, ¿qué tal? Buenos a mí me gustaría preguntarte si en esta charla pues se van a dar claves para que cada uno conozca sus límites, ¿no? Porque creo que estaba leyendo también, aprovechando un poquito mientras ustedes intervenían, pues informándome un poco, y me parece de lo más interesante el tema de saber de por qué de forma interna nos ponemos límites, evidentemente, y ustedes son los que nos ayudan a encontrar esas herramientas para superarlos, ¿no?
Así es. Bueno, va a ser una charla muy dinámica en donde no lo voy a spoilear ahora porque si te voy a dar todos esos tips ahora, voy a spoilear la charla, pero claramente va a ser uno de los puntos centrales de la charla. ¿Cómo hacer? ¿No, Nancy? Todo esto muy bonito, pero ¿cómo hago cuando estoy en mi casa con mis emociones o estoy sentado en la oficina y no puedo parar de rumiar determinadas cosas y luego lo bajo en acciones que al final no eran las que quería? Bueno, por supuesto que hay un montón de tips, un montón de información súper valiosa y aplicable y además de forma sencilla. Y puedes hacer un poco de spoiler, si quieres. Valentín, hay que ir. Mira, es muy fácil. Déjenme, Nancy, perdón que te interrumpa. Ustedes entran. Los tres. Perdona, que vengan los tres. Me encantaría. Entran en camaralanzarote.org, bajan un poquito, es súper sencillo. Buscan ahí tienen la agenda en camaralanzarote.org, la agenda que tienen. Pues para el martes 21, esta jornada es de 10 de la mañana a 12:30. Entran y es súper fácil. Pone, inscríbete aquí y se inscriben ahí y además tienen un correo de contacto. Es súper fácil, Nancy, porque creo que es muy, muy interesante. Mira, nosotros utilizamos la inteligencia artificial a diario, creo que Valentín antes estaba diciendo que la usaba. Ayer un compañero mío, Carlos Inza, durante la tertulia en la tele, dice, bueno, yo también he estado utilizando la inteligencia artificial para comparar datos y demás y no sé qué. Y sabemos que quienes nos están escuchando la utilizan muchas veces para conflictos, si se puede decir, no conflictos personales o dificultades personales, un poco los límites que decía Pedro. Yo le voy a plantear una cosa muy sencilla, porque uno a lo mejor tiene un conflicto con alguien y ahora tira de ChatGPT y le dice, oye, he tenido una discusión con mi compañero Valentín, ¿cómo la resuelvo? Él me dijo esto y yo le dije lo otro. La gente joven lo está utilizando como si fuesen psicólogos. Pero espera, que aquí viene mi pregunta y mi sensación, que yo se la traslado a Nancy a ver qué me dice. La conclusión que yo he sacado es que ChatGPT es un adulador. Y esto o tienes inteligencia emocional previa o te va a meter ahí en una cosa que te va a dar la razón siempre y tú vas a ser siempre el que tiene la razón. ¿No? A ver, el sentir humano es irreemplazable. La experiencia humana es irreemplazable. Lo que ocurre aquí es que esta inteligencia artificial nos hace sentir, estamos confiando más en la inteligencia artificial que en las personas. Lo que queremos decir es que también en esta charla vamos a, seguramente ahí mi compañero va a arremeter y va a dar tips también de que nosotros podemos comandar la IA, por lo menos la que estamos utilizando hoy en la vida cotidiana, nosotros podemos direccionarla muy bien para que responda a lo que nosotros necesitamos, no responda en automático cualquier cosa. Esto es lo peligroso, esta es la línea delgada. Estamos pidiéndole consejos de vida en total desconocimiento. La empatía humana, como bien decía antes Valentín, es irreemplazable. Esa empatía solo puede hacerla un ser humano. Entonces, si tú te conoces bien y trabajas bien en tu inteligencia emocional, puedes utilizar muy bien la IA y esta te puede dar respuesta, pero tú no debes perder tu criterio jamás. Y yo creo que también esto de aprender a dudar y hacernos preguntas y aprender a reformular, no dejarlo todo en manos, este es el peligro que queremos realmente prevenir y que queremos ayudar a comprender, que tú no puedes delegar tu vida y todos tus interrogantes a la IA, esto es lo peligroso, y que nosotros tenemos un poder inmenso humano que jamás perderemos si nos hacemos responsables, si aprendemos. Si nos queda más fácil delegarlo todo, bueno, esto traerá sus consecuencias, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, claro que vamos a ser tentados a delegarlo todo, a no pensar. Vamos a ser tentados porque el ser humano va a tender siempre a que la vida sea más fácil. Pero claro, en ese camino pierdes creatividad, pierdes propósito de vida, pierdes ganas, pierdes alegría, o sea, esa es la línea que hay que aprender a no cruzar. No sé si soy clara. Muy clara, muy clara. Y lo que no quería dejar a Pedro con las ganas que quería que spoileara. No voy a spoilear, Pedro, pero lo que te voy a decir es que es muy importante para poder autorregularnos y manejar nuestras emociones, es muy importante reconocer. Yo te voy a enseñar en esa charla, en ese taller, si vienes,
tienes que venir, a reconocer. Intentaré las hacer un emociones. hueco, porque trabajo a esa hora, pero a lo mejor me cubren. No lo sé, también se lo voy a pedir a los jefes aquí. A ver si pueden poner a alguien. Nada, Necesitaremos de la alguna radio sin manera. emitir. Bueno, y si no, te metes en mi Instagram y bueno, algo vas a sacar de ahí también, porque voy a dar siempre información por ahí también. Muy bien. Pero en realidad, esto es muy, lo importante es que asistan a esta jornada, porque realmente se van a dar herramientas súper valiosas para reconocer nuestras emociones y aprender efectivamente a gestionarlas. Ujú. Y vas a ver que todos los días se te plantean emociones para gestionar en la pareja, en el trabajo, no solo en relación a la IA. Esto está orientado en relación a la inteligencia artificial, pero te va a servir para la vida, Ujú. para toda la vida, para Gracias. todas tus gestiones dentro de todos los lugares en donde te mueves. Pues con eso me voy a quedar, es que no tengo tiempo para más, tengo otra entrevista, pero Bueno. me ha encantado esto como aperitivo para el próximo martes, ya lo saben, 21 de octubre, en la sede de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, que organiza esta formación intensiva sobre la convivencia y la relación, las sinergias entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Nancy Madrazo, coach ontológico, muchísimas gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias Buenos a días. ustedes, Saludos. buenos días, gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si le preguntan algo a la IA y les da la razón, que sepan que ustedes no la tienen siempre. Porque a mí me la da siempre y yo sé que no la tengo siempre. Para eso hay que tener criterio, Pedro. Yo es que me estás metiendo. Yo es que no sé utilizar la IA. Bueno, pero No la he utilizado nunca. ¿no? No sé ni cómo es. Sé que me sale en una cosita aquí en el... ¿cómo se llama esto? En el WhatsApp. Y que tiene un circulito y un palito, pero que no sé, de verdad, que no sé en qué consiste. Tengo que reconocer que soy un analfabeto tecnológico. De esos aspectos. todas maneras que ya incluso eso, Google, la búsqueda en Google, cuando tú buscas, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia emocional? La primera definición que te sale ya Es de la IA, sí, sí. Es la que me salió a mí. Claro. Y ahí te viene pues eso, pero después el chat GPT, lo bueno que tiene es que estableces una especie de charla, ¿no? Porque tú le preguntas, a ver, ¿qué es la inteligencia emocional al chat GPT? Te da una definición. A través del WhatsApp, no. El no, propio chat GPT. ah. Yo mira, te voy a enseñar, porque tú... No, escúchame, es súper guay, porque el propio chat GPT te va a enseñar a ti cómo usar chat GPT. Ah. Es una cosa muy interesante. Lo que pasa es que después es un enganche, porque a todo le preguntas. Yo tengo un problema en el pelo y se lo pregunto. Tengo un problema con mi pareja y le pregunto. Tengo un problema con el jefe y se lo pregunto. Toda cosa... Yo lo utilizo fundamentalmente para trabajar y alguna cosa personal a lo mejor le puedo Ay, preguntar, Valentín, pero tienes que salirte un poco de la línea, no, porque, chico. porque para eso están las personas, lo que decía Nancy, decía, al final vamos a sustituir el preguntarle cosas a la gente por preguntárselo Con a lo la divertido que IA. es. Pero es que es muy divertido, de verdad. Pero es un Cuando enganche, porque después te va diciendo, ¿quieres que te ponga ejemplos? Claro, que no es sé un qué, ¿quieres que no enganche? sé cuánto? Al final te lía. Siempre te da una opción. En fin, vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a saludar a esta hora de la mañana al portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Muy buenos días. Muy buenos días y saludos a todos los oyentes. Buenos días. Que estábamos hablando de inteligencia artificial. ¿Usted usa mucho la inteligencia artificial? Pues he de decir que la he ido incorporando de manera paulatina y bueno, tiene muchas aplicaciones que ayudan, ¿no?, a salir de algunas situaciones con velocidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Esta semana estuve en un acto, un segundo, que fue en Gran Canaria, el Greeting Man con la embajada coreana, y estaba el embajador, el cónsul, etcétera. Y al final, bueno, pues mira, para pronunciar 2 palabras rápidas y hacer al menos un saludo, etcétera, pues mira, lo utilicé ahí, fue la última vez que lo he utilizado y me resultó curioso. O sea, buenos días, señor Cabello. O sea, que habló usted en coreano y todo. Bueno, con la ayuda de ChatGPT hice mi pinito, pero vamos, no sería capaz de volver a pronunciarlo porque es complicado. Bueno, saben que yo lo utilicé por esto, porque lo que ha dicho el viceconsejero, lo utilicé cuando fui a Lisboa, vi algo que me llamó la atención socialmente hablando y le pregunté yo lo llamo Gepetillo, y le pregunté a Gepetillo y me contó la historia de la sociedad, temas de colonias y demás. Y es muy interesante. Te voy a enseñar, Pedro, te voy a enseñar. Bueno, vamos a lo que vamos. Señor Cabello, esta semana Clavijo parece que ha tenido una reunión. Él ha dicho que positiva, yo voy a decir satisfactoria. Parece que sí que van a llegar esos dineros antes de final de año. No sé si confían en que esto sea así, tal y como van las cosas allí por los Madriles. Bueno, confiar. Salimos con una percepción positiva de la reunión porque se desbloquean
en un primer momento, de manera muy rápida, 153 millones de euros, y después hasta 400 en un tema vinculado al decreto Canarias. La realidad es que estos dineros deben de llegar antes del 31 de diciembre y el acuerdo del decreto Canarias también, para que sea efectivo, porque es contra el presupuesto de la comunidad autónoma de este año, y por lo tanto para nosotros es vital, lo sabremos muy pronto y ya está todo en marcha, vamos. Hay una noticia, es verdad que yo le llamaba para otros asuntos, pero es verdad que esta noticia la leía yo ayer en Diario de Avisos y no es la primera vez que la leo. Yo ya hablamos aquí con Cristina Valido, la diputada, pero sí le traslado esto a usted. Y esto todo tiene que ver con que el cumplimiento del Estado depende muy mucho de los presupuestos, si hay presupuestos nuevos, si no los hay. Bueno, ya se ha arrancado ese compromiso, pero por ejemplo, Diario de Avisos publicaba que el retraso en los pagos del Estado a las aerolíneas amenaza el descuento de residente canario. Dice que la Asociación de Líneas Aéreas ALA ha avisado este miércoles en rueda de prensa de que el problema se está agravando a marchas forzadas. Es verdad que Valido nos decía, oigan, tranquilidad, que esto es un derecho adquirido, el tema de la bonificación al transporte, que no corre peligro, pero usted me va a permitir que yo le repregunte, porque evidentemente esto preocupa. Sí, claro, preocupa. Al final hay una tensión de tesorería muy obvia. Es verdad que es un derecho adquirido, es un derecho que los canarios lo tenemos, reconocido por nuestro derecho diferencial, estatuto de autonomía, y está anclado en nuestro reconocimiento. Pero claro, en la medida en la que el gobierno del Estado no pone presupuestos encima de la mesa, no es capaz de aprobar unos presupuestos del año 2023, hay un desfase entre las partidas presupuestarias, porque estamos prorrogando las partidas del 2023. Mira tú, si habrán cambiado la vida, me atrevería a decir que hasta el mundo, en estos 2 años, y seguimos todavía abordándolo con presupuestos prorrogados, etcétera. Por lo tanto, no hay habilitadas las partidas suficientes, ni al ritmo adecuado, ni se está pudiendo sacar a la velocidad que se debiera. Al final, eso es un derecho adquirido. Nosotros seguimos peleando. Me atrevería a decir que Cristina cada semana de cada mes está ahí en Madrid en el Congreso de los Diputados, dejándolo claro que no es un regalo, no es una ventaja, ¿no? Sino que es un derecho de los canarios, y en esa línea vamos a seguir. Valentín, sí, perdón. Viceconsejero, buenos días de nuevo. Yo le quería preguntar, de esos 153 millones que se supone que van a pagar, esperemos que sea así, antes de que acabe el año, esa deuda que hay ya en torno a 400, me gustaría saber, porque he leído que hay una partida en torno a 21 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Usted sabe que ayer mismo se ratificó la renovación o la prórroga de la emergencia hídrica en Lanzarote. Quería saber si esos 20 y pico millones son los famosos que no había ingresado el gobierno central, que nos tenía esperando por ellos, a pesar de la situación que teníamos. No sé si me puede dar algún dato y si viene algo de dinero para Lanzarote. Sí, son esos 20 millones específicamente para obras hidráulicas. Hay algunas acciones concretas en Lanzarote que tiene la consejería en marcha. Ayer tenía la oportunidad de poder hablarlo con el presidente del Cabildo, con Osvaldo también, trasladarle su preocupación. Me contaba de primera mano esa renovación o ampliación de la declaración de emergencia, y me consta también del consejero Manolo Miranda, porque después tuvimos una reunión de presupuestos, ya no solo de este año, sino también de las partidas para el próximo año, ¿no? O sea, que sí, al final está conectado, ¿no? Al final, cuando hablas de los 153 millones de euros en Madrid, tienes que aterrizarlos en cosas concretas que preocupan y que son vitales para Canarias, porque estamos hablando de los 20 millones de obras hidráulicas, de los cuales hay una parte para Lanzarote, por supuesto, pero es que estamos hablando del POSEI para nuestro sector primario. Estamos hablando de 42 millones de euros para los planes de empleo, aquellos que hemos estado en ayuntamientos, los planes extraordinarios de empleo social. Esos pies que se llaman en algunas ocasiones, estamos hablando esos dineros con los que después los ayuntamientos realizan esos contratos, esas cuadrillas que desde hace muchos años se vienen realizando en Canarias. Estamos hablando de 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza. Son proyectos muy, muy concretos realizados con entidades del tercer sector de la lucha contra la pobreza. Bueno, son dineros, como ves, estos primeros 153, para asuntos vitales de nuestro día a día, que ya están en marcha, me atrevería a decir mucho de ellos, y que lo que tenemos es un déficit de esa financiación
que ya estaba acordada con el Estado. Pedro. Viceconsejero, ¿qué tal? Buenos días. Yo le hago dos muy cortitas. Por un lado, le voy a preguntar por la dependencia, el desarrollo de la ley de dependencia, comparándolo con la gestión del mandato pasado, para que nos aclare, porque estamos viendo una batería de intervenciones por parte, sobre todo de la oposición, contestaciones por parte del presidente, porque ayer me pareció escucharlo incluso en una cadena a nivel regional, en la cadena SER a nivel regional, que se iban a activar medidas extraordinarias o fondos extraordinarios para mejorar ese desarrollo de la ley de dependencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo está en este momento la ley de dependencia, sobre todo comparándola con el mandato pasado, viendo la actitud de la oposición, afeándole o acusándoles de que pues que se está peor que anteriormente? Bueno, al final lo que se ha hecho es tratar de poner encima de la mesa, y vamos a decir, y desmontar el problema, ¿no? Aquí no había solo un problema de recursos humanos, de recursos de valoración, etcétera, sino tocaba revisar cómo se estaban haciendo las cosas. Porque al final no solo es presupuesto, es importante el presupuesto, pero también toca revisar y introducir los cambios legales para simplificar. Y en ese sentido, este gobierno de Canarias lo que ha hecho es una apuesta, ya no solo porque haya más personal, que ya llevamos 2 planes de choques en personal para poder abordar las valoraciones en dependencia, que sabes el desfase tremendo que ha habido. También estamos a punto, llevamos muchos meses trabajando con los cabildos insulares para esos convenios de dependencia, poder desbloquear y actualizar los servicios que se están prestando por parte de cientos de personas que están recibiendo, miles de familias en Canarias, poder actualizar lo que están pagando con la ayuda que se les está dando. Y la tercera tiene que ver con un plan de choque en personal para poder gestionarlo de manera muy rápida. Y como te decía, cambios legislativos que nos permitan, oiga, porque usted ya tiene un informe médico que le reconoce determinado grado de dependencia, el mínimo se le pueda dar, y a partir de ahí, con una visita de asistente social, se pueda revisar al alza si hay una modificación, determinados temas. Mira, te voy a poner, es que hay cosas muy curiosas, ¿no? Te iba a decir, por ejemplo, en otro tema, ¿no?, que es de discapacidad, no dependencia, pero que era, oye, es que al final, para tú sacar una tarjeta, para poder aparcar, que es algo que es vital para una persona que tiene una discapacidad, pues tienes que esperar meses y meses, y ahora con la misma resolución, con el reconocimiento de esa discapacidad se obtiene de manera automática. También se ha trabajado mucho en simplificación administrativa y en aplicación de inteligencia artificial, y ustedes estaban hablando al principio, para poder acelerar de una manera muy significativa los tiempos de espera y de reacción. Pues yo te digo que, igual que en sanidad, ¿no?, no se trata solo de más presupuesto, que también tiene que haberlo, que no estoy diciendo, sino si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no vamos a ser capaces de llegar. Y toca introducir simplificación administrativa e implementación de sistemas informáticos, te diría inteligentes, procesos más ágiles, ¿no? Pero ¿y estamos mejor para aclarar solo a la ciudadanía? ¿Estamos sin duda, mejor o peor? Duda. No, estamos mejor, estamos sacando expedientes más rápido, se están dando de alta más rápido. ¿Qué pasa? Que teníamos un atasco, así que teníamos una bola muy grande que ir desmontando. Y tanto es así que, claro, en la medida en la que sacas más expedientes, das más de alta, la demanda de la prestación también incrementa, y eso nos lleva a que presupuestariamente, no quiero hacer spoiler porque no me corresponde a mí, pero la próxima semana se aprobarán los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria y se podrá ver claramente la apuesta de este gobierno, en concreto por los temas vinculados a dependencia, porque hay una realidad, y es que Canarias tiene una población que ha ido envejeciendo, igual que ha ido creciendo, también tiene una población que tiene un mayor grado de esperanza de vida, etcétera, y se nota en la presión de determinados servicios cómo va cambiando, ¿no? Yo sí le quiero preguntar, y creo que Pedro también tiene alguna pregunta, pero sí le quiero preguntar porque la próxima semana, si yo no me equivoco, viene el Open Arms a Lanzarote, está de visita a unos 4 días, creo, del 23 al 26 de octubre, y bueno, usted conoce, sabe, incluso han respondido a algunas críticas que han surgido, ¿no?, respecto a la labor de Open Arms, a su función. En definitiva, yo sí quisiera conocer desde el Gobierno de Canarias, ¿no?, cómo se valora esta visita que está haciendo por distintas islas y que también recala aquí en Lanzarote.
y sobre todo para que la ciudadanía sepa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí con el Open Arms presente? A ver, el objetivo del gobierno es promover que los jóvenes conozcan la realidad de la migración y de la ruta migratoria y del fenómeno que estamos viviendo, y hacerlo a través del Open Arms. El Open Arms es ya no solo es un barco de salvamento, ya no es solo un referente en el entorno del Mediterráneo, sino lo es también a nivel mundial. Y por lo tanto eso genera foco, genera interés. Y cuando tienes la oportunidad de que te cuenten de primera mano, como yo he tenido, cómo son esos rescates, cómo se realiza esa labor, hacerlo en un barco, por así decirlo, ¿no? Sacar un poco, porque al final el fenómeno migratorio es una realidad en Canarias, es una realidad que es compleja, que suscita muchísimas controversias, como ustedes bien saben, los medios de comunicación, el Parlamento de Canarias, etcétera, y esa controversia está en la sociedad, y los jóvenes tienen que ser conscientes de cuál es el fenómeno, quiénes son los que vienen, de dónde vienen, por qué vienen, ¿no? Y ahí hay una línea de trabajo abierta que es a través del efecto del último, ¿no? Que es el paso antes del último, que es el del rescate en alta mar, ¿no? Y eso es, bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Con esta visita del Open Arms. Pedro, creo que tenías una última. Y por último, a mí me gustaría preguntarle, en este caso, es portavoz del gobierno, cierto, pero bueno, sí. Perdón, estaba leyendo aquí ahora mismo, bueno, parece que han detectado el SECO es la llegada de una embarcación con 55 personas, no lo había Sí, sí, bueno, ya que lo... Arrecife a las 4:50. Sí, ya que lo comenta, efectivamente ha llegado una embarcación, bueno, la han trasladado a Arrecife a las 5 menos 10, creo, de la madrugada. Me da la sensación de que están llegando menos pateras. ¿Esto es así? ¿No es así? Sí, se ha producido una bajada en el ritmo, y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? El efecto comparativo. Venimos del peor año en los últimos 30 años, del peor año desde que hay registro, el peor año de la historia. Por lo tanto, ya te digo yo que hubiera sido imposible aguantar un ritmo como el que veníamos sufriendo cuando teníamos llegadas de hasta 3 o 4 barcos en un día, ¿no? Eso sucedía recientemente, ¿no? Entonces el ritmo comparativamente ha bajado, y después se está realizando, yo creo, con muy buen trabajo también con los países de origen, ¿no? O sea, que nosotros hemos estado lo último en Mauritania, en Senegal, Marruecos, con diferentes estamentos de la Unión Europea, del Gobierno del Estado, abordando temas que tienen que ver con control de los flujos, con cooperación, el desarrollo, bueno, y al final se va produciendo. Pero hay una realidad, el fenómeno migratorio va a seguir, y eso no hay quien lo pare, ¿no? Y tenemos que ser capaces de gestionarlo, ¿no? Pedro, ahora sí, perdona. Venga, y termino yo por lo menos con mi intervención preguntándole al portavoz, supongo que también es miembro de Coalición Canaria. Ayer en esa entrevista que le mencionaba del presidente, también secretario general de Coalición Canaria, pues se mostraba, yo creo que en exceso optimista, diciendo que con un hipotético acuerdo con Municipalistas Primero Canarias no sería tan complicado obtener resultados de 3 o 4 diputados. No sé si usted es tan optimista como el presidente. Bueno, yo creo que el presidente va en esa línea, ¿no? En que el trabajo tiene que acabar trayendo resultados, ¿no? Porque tenemos un equipo muy enfocado en cuáles son las prioridades de esta tierra, y cuando tú ves que en el resto de alternativas, en ese ruido que hay a nivel estatal, nosotros intentamos aportar moderación, rigor, y volver a enfocar siempre en el problema cercano, en el problema que atañe, ¿no? Oye, lo que el resto se está peleando, que si Begoña Gómez, que si tal, está bien, nosotros tenemos opinión, pero nosotros vamos a buscar los 153 millones, donde hay 20 millones de euros para un problema que es prioritario en Lanzarote. O nosotros vamos y nos peleamos por los 42 millones de euros para que puedan salir los planes de empleo social. Y en ese contexto de ruido general, poner el foco en este asunto. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso se debería de ver, también reconocido en algún momento. Y ese es el objetivo con el que estamos trabajando, ¿no? No me toca a mí directamente, ¿no? Vamos a decir de alianzas, etcétera. Pero hombre, nosotros hemos dicho, ¿no? Positivamente, que al final un movimiento municipalista, ¿no? De esa forma que hemos estado en ayuntamiento, yo he estado 7 años en un ayuntamiento, ¿no? Tenemos que entender el problema, que es muy pegado a tierra, muy pegado a la gestión, ¿no? Es positivo, y en ese contexto somos capaces de llegar a acuerdos y de producir avances, ¿no?
Bueno, pues le agradezco enormemente el tiempo y estos minutos de más que nos ha regalado Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes. Bueno, y Pedro Martín, muchísimas gracias a ti también, y gracias a Valentín Avillanet, que se ha tenido que ir ya. Y yo que les digo que si necesitan una batería para su coche, no duden en llamar a SOS Baterías. También pueden encontrarlos en la calle Muyay 75 de Arrecife. Olhar sem te ver. São